cambia, las montañas huelen a café y los rieles del progreso anuncian una nueva era. Colombia despierta entre el campo y la fábrica, entre la mula y el tren, entre la tradición y la modernidad. Bienvenido a OSAD, avanza el tiempo y cambia el siglo. Un recorrido por la modernización inicial de nuestro país. Universitaria Minuto de Dios. En este podcast exploraremos cómo entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, Colombia transitó hacia la modernidad impulsada por el auge del café, el desarrollo de la industria y la aparición de nuevos actores políticos y sociales. Así pues, más que un simple proceso económico, fue una transformación profunda en la estructura y la identidad nacional, cuyos ecos aún resuenan en nuestra historia contemporánea. El café y la economía mundial. A finales del siglo XIX, el café se convirtió en el corazón palpitante de la economía colombiana. Hacia 1900, este producto representaba más del 60% de las exportaciones nacionales, consolidando una inserción permanente en la economía mundial. De esta manera, regiones como Cundinamarca, Santander y Antioquia establecieron redes comerciales que conectaron al país con mercados de Estados Unidos y Europa, mientras los ferrocarriles como el de La Dorada o el de Antioquia llevaron el grano desde las montañas hasta los puertos. No obstante, el impacto del café fue más allá de lo económico, configuró una nueva estructura social. A diferencia de otros cultivos latinoamericanos dominados por grandes haciendas, en Colombia predominó la economía campesina cafetera, basada en pequeños y medianos productores. Así, el esfuerzo familiar, la disciplina del trabajo y la propiedad moderada se convirtieron en símbolos de progreso y estabilidad. En consecuencia, el café no solo transformó el paisaje rural, sino también la mentalidad nacional, un país que empezaba a verse a sí mismo como parte del mundo moderno. Fronteras y economía extractiva. Mientras el centro del país prosperaba con el café, las zonas de frontera vivían una historia paralela y mucho más amarga. En el sur, especialmente en el Putumayo, se extendió la fiebre del caucho entre 1890 y 1920. Allí, empresas extranjeras como la Casa Arana explotaron la riqueza natural y la mano de obra indígena, dejando tras de sí un legado de violencia, esclavitud y despojo. En ese contexto, la modernización mostraba su rostro desigual. Mientras las zonas cafeteras se integraban al comercio internacional con cierta autonomía, las fronteras amazónicas quedaban subordinadas a un modelo de extracción sin retorno. La riqueza salía, pero el desarrollo no llegaba. El Estado, aún débil y centralizado, observaba desde lejos, incapaz de garantizar soberanía o bienestar en esas regiones. Así pues, el progreso del centro contrastaba con la marginación de la periferia, revelando que el llamado avance nacional era en realidad una modernización fragmentada. Industrialización y modernización inicial. El cambio de siglo trajo consigo un nuevo impulso, la industrialización. Gracias a las divisas cafeteras surgieron bancos nacionales, se ampliaron las vías férreas y nacieron las primeras fábricas. Medellín emergió como el epicentro de la industria textil, con empresas como Coltejer y Fabricato. Mientras tanto, en Bogotá y Cali y Barranquilla se desarrollaron industrias de alimento, tabaco y manufactura ligera. Poco a poco, el país comenzó a urbanizarse. El crecimiento de las ciudades atrajo a campesinos en busca de empleo y educación, y con ello surgieron nuevas formas de vida y de pensamiento. El tranvía, la electricidad y la prensa moderna simbolizaban el ingreso a una época de progreso material y cultural. Sin embargo, las desigualdades entre el campo y la ciudad se hicieron más evidentes. La industrialización avanzaba, pero no todos podían subirse al tren del desarrollo. Así, la modernización colombiana fue a la vez un motor de cambio y un espejo de contradicciones sociales que aún persisten. Respuesta política y nuevos actores sociales.
El dinamismo económico y la transformación social generaron nuevas voces que exigían participación. Los trabajadores urbanos comenzaron a organizarse en sindicatos, los campesinos reclamaban tierra y las mujeres daban sus primeros pasos en la vida pública. En ese escenario, el Partido Liberal, tras su reorganización en la década de 1920, asumió la representación de estos sectores emergentes. Que representarán al mismo tiempo los votos que formulo por la creciente prosperidad de mi país, que tan halagüeñas muestras ha dado en los últimos años, tanto en su desarrollo comercial y económico como en el crecimiento espiritual de la patria. Las reformas liberales buscaron adaptar el Estado a los tiempos modernos, promovieron la educación pública, la expansión del voto y la creación de instituciones más sólidas. No obstante, las tensiones entre capital y trabajo no tardaron en hacerse visibles. El episodio de la masacre de las bananeras en 1928 reflejó los límites de la conciliación social y mostró que la modernización material no garantizaba justicia para todos. En consecuencia, la política se convirtió en el espacio donde convergían las esperanzas y los conflictos de una nación que cambiaba aceleradamente. Transformaciones sociales y vida cotidiana. A la par del desarrollo industrial, la vida cotidiana en Colombia comenzó a experimentar profundos cambios. Las ciudades crecieron, los oficios se diversificaron y surgieron espacios de encuentro como los cafés, los cines y las asociaciones obreras, donde se debatían ideas sobre progreso y ciudadanía. De este modo, la modernización no solo se manifestó en los rieles o las fábricas, sino también en los hábitos, los gustos y las aspiraciones de las personas. La educación se expandió y la prensa adquirió un papel clave en la formación de una opinión pública más crítica e informada. Así, emergió una nueva generación de colombianos más conscientes de su entorno y de su papel en la construcción del país. Sin embargo, el contraste seguía presente. Mientras las urbes adoptaban un aire moderno, gran parte del campo permanecía rezagado, con escaso acceso a servicios básicos y educación. Por tanto, la vida cotidiana fue también el reflejo de una modernidad incompleta, donde el brillo urbano convivía con la penumbra rural. Cultura, identidad y nación moderna. En ese contexto de transformaciones sociales y urbanas, la cultura jugó un papel decisivo en la búsqueda de identidad nacional, lo cual llevó a intelectuales, escritores y artistas comenzaron a preguntarse qué significaba ser colombiano en medio del cambio. Autores como Baldomero Sanincano, José María Vargas Vila y Luis López de Mesa reflexionaron sobre la nación moderna. Mientras la pintura y la música exaltaban el paisaje, el trabajo campesino y la diversidad regional. El auge de ferias industriales, exposiciones artísticas y publicaciones literarias evidenció que Colombia empezaba a reconocerse como parte de la modernidad latinoamericana. Así, la cultura sirvió como un puente entre tradición y progreso, entre lo local y lo global. En consecuencia, la modernización no solo transformó la economía y la política, sino también la manera en que el país se representó a sí mismo, una nación que buscaba equilibrar su herencia rural con el anhelo de ser moderna. El proceso de modernización de Colombia entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, sin duda un mosaico de contrastes. El café abrió rutas hacia la economía global, la industria impulsó el crecimiento urbano y la cultura consolidó una nueva identidad nacional. Sin embargo, en medio de esos avances persistieron profundas desigualdades que revelaron los límites del progreso. Así pues, la historia de esta modernización no puede entenderse solo como un salto al futuro, sino como una serie de tensiones entre inclusión y exclusión, entre tradición y cambio. Comprender ese periodo es reconocer cómo la nación aprendió a caminar entre dos mundos, el del pasado agrario y el de la modernidad emergente. En definitiva, Colombia avanzó con el tiempo, cambió con el siglo y en ese tránsito comenzó a definirse a sí misma.